Eh, Buenas noches, mi nombre es Pablo Andrea Ponce y el día de hoy voy a hablar sobre los temas vistos en la materia de procesos de exportación. Eh, pues lo primero, hasta hablar qué es una exportación. Eh, una exportación es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a una zona franca o a otro país. Lo segundo sería hablar sobre los tres regímenes de importación, de exportación, perdón, que son libre, previo y prohibido. El régimen de libre exportación es la salida de, de bienes que no requiere autorización previa. Eh, el régimen de previa exportación o con licencia es aquel que requiere un previo visto, ya sea digamos de entidades como, o sea, ya depende de la mercancía, que sería de entidades como digamos ya sea el INVIMA, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Cultura y Turismo, Indumil, el Ministerio de Minas y Energías, entre otros. Y por último está el régimen de exportación prohibido, que es aquel donde la mercancía bajo ninguna circunstancia puede ser exportada. ¿Qué más será? Bueno, esto ya sea porque de pronto represente algún tipo de riesgo, ya sea para los humanos, animales o para el medio ambiente, o también que sea declarado como patrimonio nacional colombiano, patrimonio colombiano. Lo segundo a hablar ya sería sobre, también vemos el régimen sancionatorio aduanero, el, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. El régimen sancionatorio no, sino, Dios mío, ¿cómo se me va a olvidar? No sé si es así. Régimen sancionatorio aduanero colombiano. Sí. Bueno, lo siguiente es el régimen sancionatorio aduanero colombiano, que es aquel que se encarga de sancionar o cancelar o suspender o cancelar las actividades del usuario aduanero en caso de haber cometido alguna de las faltas, las cuales pueden ser grave, leve o gravísima, leve, grave o gravísima. ¿Qué más sería? ¿Qué más era? No, bueno, ahora sí, las modalidades de exportación. Las modalidades de exportación es muy importante tenerlas en cuenta, ya que para que ocurra un mejor proceso de exportación, estas son importantes para saber a cuál hay que someter a las mercancías. Bueno, entonces la primera modalidad sería exportación definitiva, que consiste en la salida de mercancía del territorio aduanero nacional, que permanecerá ya de forma definitiva y a libre disposición en el país destino. Bueno, también tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que consiste en la modalidad de exportación que
regula la salida de mercancía nacional o nacionalizada del territorio aduanero nacional, y la cual va a ser sometida a un proceso de transformación o de mejora. ¿Qué más era? O reparación también. Nacional. Y que después, o sea, después de un plazo tiene que regresar aquí nuevamente a Colombia. O sea, ya será el tiempo que la aduana dispondrá, que estará allá afuera para hacer esa transformación o mejoración, según sea el caso de lo que se requiera hacer en la mercancía. También está la exportación por tráfico postal y envíos urgentes, que es la modalidad que se usa para los envíos de correspondencia, paquetes, envíos urgentes. Y también hay que tener en cuenta que no puede exceder cierto valor que ya está estipulado en la ley. ¿Qué es lo que sigue? También está la modalidad de reembarque, que es la modalidad de exportación para aquellas mercancías que, digamos, no han sido sometidas a que no han sido nacionalizadas y que no han sido sometidas a otra modalidad de importación, y que tampoco hayan sido declaradas en abandono legal. También está la exportación de muestras sin valor comercial, que es la modalidad de exportación para el envío de muestras o mercancías cuyo valor FOB no debe superar lo que la ley establece. ¿Y qué más? Y las mercancías tienen que estar enmarcadas, en las mercancías tiene que decir que son muestras sin valor comercial, y también hay que estipular, digamos, la cantidad, el peso, el volumen, y no pueden ser usadas para fines comerciales. Bueno, ¿qué otra modalidad también hay? También está la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, y que es la exportación que regula la salida de las mercancías para que cumplan unos objetivos específicos fuera del país, y estas no pueden sufrir algún tipo de modificación en el plazo que haya determinado la aduana. También, ¿qué más? Y bueno, posteriormente, después de haber cumplido el fin al cual fue exportada, se debe reimportar antes de que se cumpla ese plazo estipulado. ¿Qué otra no me falta?
se encuentra la reexportación, que es la que regula la salida de la mercancía del territorio aduanero nacional, eh, y que inicialmente fue sometida a... ay, ¿a qué régimen? Que inicialmente fue sometida a una importación. También, ¿qué más era? Esta tiene que haber sido sometida a otras modalidades de importación. ¿Cuáles eran los nombres? De importación temporal o transformación, creo que era así, o transformación o ensamble. Bueno, ¿qué otra más hay? También está la exportación temporal realizadas por viajeros, que es la modalidad de exportación a las que se someten mercancías nacionales o nacionalizadas. Que lleven consigo a los viajeros que salen del país con su menaje, o bueno, con sus cosas personales, con sus ay, ¿cómo se? Sí, con sus muebles, con su ropa, que van a... Ay, no, mentiras, es exportación de menajes. No, este que estoy diciendo es pero para la reimportación. Ay, no, Dios mío, ¿cómo era? La exportación realizada por viajeros. Ya voy 12 minutos. ¿Cómo era? O sea, es para ser exportada, para que exporten si tienen su homenaje, pero entonces lo pueden usar para reimportarlo nuevamente al país sin pagar, digamos que tributos al ingresar nuevamente. Así. Sí, nuevamente sus mercancías. Y bueno, ya lo otro que estaba explicando es pero de exportación de menajes, que es cuando, digamos, la persona se quiere ir a vivir al exterior y quiere llevar consigo sus muebles y su ropa, entonces ahí tiene que aplicar esa exportación de menajes, ya que es utilizada para las personas que piensan erradicarse de manera definitiva en el país al que van. Bueno, ya lo que seguiría sería bueno, hablar sobre el estudio de mercado, que el estudio de mercado el estudio de mercado es mediante el cual nosotros realizamos un estudio y un análisis del país al que queremos ir y al que queremos llevar nuestro producto o queremos introducir nuestra empresa, y este análisis se usa para, digamos, reducir, digamos, los riesgos a la hora de querer llevar nuestro proyecto al país donde vayamos a hacerlo. Entonces, esto se hace mediante un PESTEL, ya que digamos que nos da un panorama de las oportunidades y amenazas que hay en ese país, mediante ese análisis que hacemos y analizamos la parte política, la parte económica, la parte social, la parte tecnológica,
la parte ecológica, y por último también se analiza la parte legal. Bueno, digamos que en lo político se analiza, pues digamos, o sea, las políticas que tiene ese país, como los cambios de gobierno, los programas electorales, la política fiscal del país, guerras y conflictos, cambios y legislación. ¿Qué más se analiza? Sí, como ese tipo de cosas. Ya en lo económico, analizamos, digamos, la tasa de empleo, el déficit fiscal, ¿qué más se analiza? Como digamos, en qué momento se encuentra el país, si en recesión, en expansión, en depresión, la evaluación de la moneda para saber qué tan conveniente es. En lo social cultural, pues analizamos, digamos, que la moda, las creencias de las personas, la edad, como ese tipo de cosas. En lo tecnológico, pues miramos pues la parte de innovación, la obsolescencia, obsolescencia, perdón. Nuevas formas de producción y ya lo último, pues en lo ecológico, pues analiza pues lo del cambio climático, digamos que cosas nuevas, renovables, que ayuden al medio ambiente, la contaminación que hay en el país y cómo pues se puede contribuir. Y pues ya por último está lo legal, que es relacionado pues digamos a las leyes de empleabilidad que hay en ese país, a la propiedad intelectual, ¿qué más? También se miran los salarios que se manejan en ese país, las normas por las cuales uno se tiene que regir y ese tipo de cosas. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias.